¿Alguna vez has escuchado una teoría conspirativa tan loca que parece sacada de una película de ciencia ficción? ¿Y si te digo que algunas de esas historias que suenan absurdas, en realidad son ciertas? En este video vamos a descubrir las teorías conspirativas más descabelladas que, contra todo pronóstico, resultaron ser verdad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a dejar con la boca abierta. 1. Empezamos con la máquina de frutas canadiense. El nombre suena raro, lo sé. Máquina de frutas puede parecer una broma o algo salido de una tienda retro, pero si lo piensas un poco, ya puedes intuir por dónde van los tiros. Por si todavía no lo has adivinado, te lo digo directamente. Estamos hablando de la llamada máquina para detectar homosexuales que usó el gobierno de Canadá. Así de absurdo y escalofriante al mismo tiempo. Sí, suena como una locura conspiranoica, pero fue real. En los años 60, el gobierno canadiense diseñó un dispositivo, junto con un conjunto de pruebas psicológicas, con un único propósito: identificar a los hombres homosexuales dentro de sus propias filas, sobre todo en el ejército y en las fuerzas del orden. La meta: echarlos del sistema. El creador de esta joyita fue el Dr. Frank Robert Wake, que desarrolló una serie de experimentos que hoy parecerían sacados de un mal programa de televisión. El procedimiento era bastante ridículo. Mostraban imágenes con contenido erótico y pronunciaban ciertas palabras para ver si había alguna reacción sospechosa por parte del sujeto. Una de las cosas que medían era la dilatación de las pupilas. En resumen, era como un detector de mentiras, pero orientado a detectar si eras gay. Aunque funcionaba igual de mal, si no peor. Y lo peor es que, al principio, se lo tomaron en serio. Se despidió a muchísima gente basándose en estos resultados, lo cual tuvo consecuencias devastadoras: carreras destruidas, vidas arruinadas y, por supuesto, muchas demandas que llegaron después. Todo el experimento se desmanteló a finales de los 60, así que no duró tanto, pero su huella fue profunda. Y eso no fue todo. A pesar de que el proyecto fue cancelado oficialmente, la Real Policía Montada de Canadá siguió recolectando información sobre personas sospechosas de ser homosexuales durante años. Así que, la próxima vez que alguien te diga "yo tengo radar gay", puedes decirle que no, que tú no tienes eso. El gobierno canadiense sí lo intentó y lo usó para discriminar. No era gracioso, no era ciencia y definitivamente no era justicia. Así que si alguna vez alguien te pregunta cómo sabías que alguien era gay, puedes mirarlo con cara seria y responder: créeme, hermano, la bomba gay. 2. Vamos con la bomba gay. Seguimos con historias que parecen sacadas de una parodia, pero no lo son. Aquí va otra joya: la bomba gay. Suena a sketch de comedia, pero fue una propuesta seria, bueno, relativamente seria, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La idea era crear un arma química no letal que se lanzara sobre tropas enemigas, liberando un gas especial que, supuestamente, haría que los soldados empezaran a sentirse atraídos sexualmente entre ellos. Sí, leíste bien. Básicamente, querían que el campo de batalla se convirtiera en una versión muy intensa de un reality show con tensión sexual incluida. Esto no es una exageración. En un documento oficial del Departamento de Defensa de 1994 se detallaba esta arma alternativa, que funcionaría esparciendo feromonas para provocar deseo entre los combatientes enemigos. Porque claro, todos sabemos que no hay mejor estrategia militar que lograr que tu enemigo se enamore de su compañero de trinchera, ¿no? Ahora imagina esto. Año 1993. Tú y tu colega están tirados en el sofá viendo francotirador, comiendo palomitas y entre escena y escena sueltas. Seguro que al Pentágono se le ha ocurrido lanzar bombas que conviertan a los soldados en gays. Se ríen, hacen un par de chistes tontos y siguen viendo la peli. Pero entonces llega 1994. Estás navegando por internet, curioseando como quien no quiere la cosa y de repente, ¡pum!, un documento real del gobierno de Estados Unidos en el que se confirma que sí, efectivamente, alguien pensó que sería buena idea lanzar una bomba gay para confundir al enemigo. En ese momento, se te congela la cara. Miras a tu amigo con la misma expresión que si acabaran de anunciar que Elvis está vivo y trabaja en una gasolinera. Y de pronto te das cuenta, tu broma tonta de hace un año era real. Tranquilo, la historia no termina con ustedes besándose apasionadamente, salvo que eso quieras.
pero sí con la confirmación de que alguien, en algún despacho muy bien pagado, creyó que la solución para ganar una guerra era convertirla en una fiesta de feromonas y tensión romántica. Y aunque esta bomba nunca llegó a fabricarse, al menos oficialmente, la idea en sí ya dice mucho. Porque sí, a veces la realidad no solo supera a la ficción, la arrastra por el suelo, le quita los zapatos y la deja en ridículo. 3. Proyecto MK Naomi. Cuando escuchas MK, probablemente te viene a la mente MK Ultra, esa teoría de conspiración que resultó ser totalmente cierta y que hizo que mucha gente dejara de confiar en absolutamente todo. Pero hoy no vamos a hablar de Ultra, vamos a hablar de su hermano menos famoso pero igual de inquietante, MK Naomi. Este proyecto fue como el spin-off siniestro de MK Ultra, y no es ciencia ficción. Fue una colaboración bastante real entre la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se mantuvo activa desde los años 50 hasta bien entrados los 70. Su misión principal era bastante directa: investigar y desarrollar armas biológicas y químicas, de esas que no solo te hacen estornudar, sino que te apagan como si fueras una lámpara. ¿El objetivo? Ver qué sustancias podían usarse para molestar, incapacitar o eliminar gente, y cómo aplicarlas sin que pareciera un asesinato. Tenían desde agentes irritantes hasta productos que causaban la muerte en minutos. Todo con el cariño y la discreción que caracterizan a una agencia de inteligencia que, digamos, no brillaba por su ética. Pero aquí es donde se pone más interesante. No se trataba solo de estudiar sustancias, sino de encontrar formas creativas de administrarlas. Uno de los enfoques fue desarrollar lo que llamaban armas oscuras, una especie de versión siniestra del arte. Pistolas, plumas, paraguas, todos modificados para esconder veneno, toxinas o dardos mortales. ¿Y el arma estrella? La famosa pistola de infarto. Literalmente, era un arma que disparaba un dardito diminuto, casi indetectable, que inducía un ataque cardíaco a la víctima poco después del impacto. Desde fuera, todo parecía normal. Alguien caía muerto, y nadie sospechaba que había sido ejecutado con una herramienta digna de James Bond, pero sin el glamour. Este tipo de ingenios eran ideales para los espías durante la Guerra Fría, donde el trabajo sucio se hacía en silencio, con elegancia letal y sin dejar huellas. Y si esto te parece retorcido pero interesante, espera a recordar que MK Ultra, el antecesor, fue el experimento donde el gobierno estadounidense pensó que era buena idea darle LSD a ciudadanos comunes, sin decirles nada, por supuesto, solo para ver si podían controlarles la mente. Así que sí, MK Naomi es menos famoso que Ultra, pero no por eso menos perturbador. Es simplemente otro recordatorio de que cuando la paranoia se mezcla con presupuesto ilimitado, lo que sale no es precisamente bonito, pero sí muy real. 4. El plan estadounidense para atacarse a sí mismo y Bueno, ya estamos bastante metidos en territorio turbio, y esto no mejora. De hecho, lo que viene ahora parece el argumento rechazado de una mala película de conspiraciones, pero es completamente real. Año 1962. Guerra Fría en su punto álgido. Estados Unidos está al borde de un ataque de nervios, y no solo por culpa de la Unión Soviética, sino también por un nuevo vecino incómodo en el vecindario: Cuba. Sí, esa pequeña isla caribeña liderada por un tal Fidel Castro, que no solo era comunista, sino que además tenía una amistad bastante íntima con Moscú. Por si fuera poco, la situación llegó al límite con la famosa crisis de los misiles de Cuba, cuando la URSS decidió que era buena idea plantar misiles nucleares en Cuba, a tiro de piedra de Florida. Todo porque, claro, Estados Unidos ya había hecho lo mismo con sus armas en Turquía e Italia. Fue como un juego de yo también, pero con ojivas nucleares en vez de cromos. Finalmente, el desastre se evitó. Todos respiraron aliviados. Fin del problema, ¿verdad? Pues no, porque justo después, el Pentágono dijo: ¿y si organizamos unos atentados falsos contra nosotros mismos y culpamos a Cuba? Bienvenidos a la Operación Northwoods. Sí, has leído bien. La idea era lanzar una serie de ataques ficticios, pero reales en ejecución, contra objetivos civiles y militares de Estados Unidos, para luego señalar a Cuba como la autora intelectual. El propósito: justificar una intervención militar. Entre las ideas creativas que se barajaron estaban el secuestro de aviones comerciales, el hundimiento de barcos estadounidenses e incluso bombardear ciudades del propio país. Todo eso orquestado por su propio gobierno.
No era solo una vendetta por los misiles, era una jugada más dentro de una estrategia para desestabilizar y eliminar el régimen de Castro, que, recordemos, era la marioneta más cercana de la URSS al territorio estadounidense. El problema es que, cuando alguien está desesperado, empieza a pensar que una masacre autoinfligida podría ser una buena excusa para empezar una guerra. ¿Y por qué no ocurrió? ¿Una chispa de moralidad en el gobierno? ¿Una repentina ola de conciencia ética? Para nada. Simplemente, el entonces presidente John F. Kennedy leyó el plan, frunció el ceño y dijo algo como: «Esto no solo es una locura que podría acabar en guerra nuclear con los soviéticos». Así que lo rechazó. Fin del asunto. Nadie resultó herido. Ninguna ciudad fue volada. Todos volvieron a casa. Bueno, todos menos los ciudadanos que décadas después, en 1997, se toparon con los documentos desclasificados que confirmaban todo esto. Porque sí, durante más de 30 años, nadie supo que su propio gobierno estuvo a un pelo de atacarlos, con tal de fabricar una excusa para invadir Cuba. Así que, la próxima vez que escuches a alguien decir que el gobierno nunca haría algo así, muéstrale la Operación Northwoods. No lo hicieron, pero lo planeaban muy en serio. Y eso, en sí mismo, ya es escalofriante. 5. Corea del Norte y el secuestro de japoneses. Sí, lo sé. Esto ya parece una colección de episodios descartados de Black Mirror, pero te prometo que todo esto ocurrió. Viajamos ahora a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando comenzaron a circular rumores algo macabros por las costas de Japón. La historia era surrealista. Ciudadanos japoneses estaban desapareciendo sin dejar rastro, y algunos comenzaban a señalar a Corea del Norte como la responsable. Claro, en aquel momento, aquello sonaba como una conspiranoia más. El típico murmullo que te cuentan en un bar junto a un vaso de sake y que descartas con un «eso no puede estar pasando». Incluso el gobierno japonés decidió no darle demasiada importancia. Total, ¿quién va a pensar seriamente que un país entero esté secuestrando gente al azar en playas extranjeras? Pues Corea del Norte. Porque resulta que, entre 1977 y 1983, agentes norcoreanos sí que estaban haciendo precisamente eso: secuestrar civiles japoneses directamente desde su país, llevárselos a Corea del Norte y utilizarlos como si fueran material didáctico humano. Lo más inquietante del asunto es que las víctimas no eran personas vulnerables ni en situación de riesgo. No eran indigentes, ni trabajadoras sexuales, ni siquiera activistas políticos. Eran ciudadanos corrientes, adolescentes que caminaban de vuelta a casa, adultos que salían a dar un paseo. Gente totalmente aleatoria, como si alguien hubiera lanzado un dado maldito. Japón reconoce oficialmente al menos 17 casos, mientras que Corea del Norte, en un extraño acto de transparencia selectiva, admitió haber secuestrado a 13. Ya eso es un logro viniendo de ellos. Pero hay investigadores que afirman que las víctimas reales podrían ser cientos. ¿Para qué los querían? Aquí es donde la historia roza lo absurdo. Muchos de estos secuestrados eran obligados a enseñar japonés y cultura japonesa a espías norcoreanos, para que estos pudieran infiltrarse más fácilmente en la sociedad nipona. Sí, Corea del Norte decidió que, en vez de enviar a sus agentes a estudiar japonés, como sería normal, era mejor robar directamente a los profesores. Y no solo les hacían de tutores, también los usaban como modelos de identidad. Tomaban sus nombres, documentos, perfiles, para crear alias creíbles para operaciones encubiertas. Un uso siniestro de seres humanos como plantillas vivientes. Entonces, ¿por qué Corea del Norte lo admitió finalmente? Bueno, porque llegó un punto en el que la evidencia era tan abrumadora que ni ellos podían seguir fingiendo. Investigaciones japonesas, testimonios y datos filtrados los acorralaron, y finalmente no les quedó más remedio que soltar un tímido «sí, puede que nos hayamos llevado a unas cuantas personas sin permiso». Pero que nadie se ilusione con un final feliz. La mayoría de estas personas nunca volvió a casa, y muchas probablemente murieron en Corea del Norte. Las cifras reales, los detalles de lo que vivieron y el alcance completo de esta operación jamás serán del todo conocidos. Y con el panorama actual, es bastante evidente que el régimen norcoreano jamás va a rendir cuentas por haber raptado, utilizado, destruido y, en algunos casos, asesinado a ciudadanos inocentes solo por conveniencia política. Una historia más que demuestra que a veces la realidad no solo supera la ficción, la revienta con un misil.
6. El gobierno de Estados Unidos decidió combatir el alcohol. ¿Prohibir el alcohol? Listo. ¿Perseguir contrabandistas? Hecho. ¿Envenenar el alcohol y matar a tus propios ciudadanos? Pues claro, ¿por qué no? Durante la llamada Ley Seca en Estados Unidos, de 1920 a 1933, el gobierno no solo prohibió la producción y venta de alcohol. Eso habría sido demasiado aburrido. En cambio, decidió llevar la cruzada moralista un paso más allá. Envenenó deliberadamente miles de litros de alcohol industrial. La lógica era impecable, en un sentido totalmente demente. Como la gente seguía bebiendo a pesar de la prohibición, sorpresa, y muchos destiladores ilegales usaban alcohol industrial como base para sus brebajes clandestinos, el gobierno pensó, ¿y si les arruinamos la fiesta, matando a los consumidores? Así que comenzaron a añadirle alcohol metílico, sí, ese que causa ceguera, daños cerebrales y muerte, al alcohol industrial, sabiendo perfectamente que mucha gente seguiría bebiéndolo. Una idea tan brillante como regar el césped con ácido sulfúrico para que no jueguen los niños del barrio. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. La gente siguió bebiendo, los contrabandistas siguieron vendiendo, y la única consecuencia real fue un aumento considerable en los casos de envenenamiento. Solo en Nueva York, en 1927, murieron al menos 41 personas por ingerir este alcohol adulterado. Y eso fue solo un año. Las cifras totales nunca se sabrán del todo, pero hablamos de cientos, posiblemente miles, de muertes. Lo más escalofriante es que no fue un accidente. No fue un «uy, se nos fue la mano con el químico». Fue una estrategia oficial, planificada y continuada hasta el mismísimo final de la prohibición en 1933. Y sí, claro, el alcohol industrial no estaba diseñado para beberse. Era para limpieza, productos químicos, fabricación, pero el gobierno sabía perfectamente que se estaba usando para el consumo humano, y aún así prefirió que murieran antes que permitir que se emborracharan. Uno podría pensar que había formas menos letales de arruinarle la fiesta a los borrachos. No sé, ¿hacerlo imbebible con un sabor asqueroso? ¿Ponerle algo que cause vómitos instantáneos en vez de muerte cerebral? Pero no, se fueron por la ruta de, si no puedes con ellos, envenénalos. En resumen, el gobierno de Estados Unidos envenenó deliberadamente alcohol sabiendo que sus ciudadanos lo consumirían. Porque, claro, la mejor forma de proteger a la gente de sí misma es asesinándola lentamente. Y luego nos preguntamos por qué nadie confía en las decisiones gubernamentales. 7. El falso ataque que desató la guerra de Vietnam. Volvemos con otra historia reconfortante del gobierno estadounidense y su relación, digamos, creativa con la verdad. Año 1964. Estados Unidos coquetea con la guerra en Vietnam, pero aún necesita una excusa lo bastante buena, léase, aterradora, para lanzarse de lleno al desastre. Y entonces, aparece la oportunidad perfecta, el incidente del Golfo de Tonkin. El 2 de agosto, el destructor USS Maddox se encontraba frente a la costa de Vietnam del Norte, espiando con toda la sutileza de un elefante en una cristalería. Se topó con 3 torpederos norvietnamitas. Intercambiaron fuego. Nada épico. Unos tiros, un torpedo fallido, un par de daños leves para el Maddox y algunos muertos en el lado norvietnamita. Hasta ahí, un episodio más de tensiones navales. Pero 2 días después, el 4 de agosto, Estados Unidos afirma que hubo un segundo ataque. Esta vez no fue visualizado directamente, sino detectado por radar, interferencias y, por supuesto, el infalible arte del «parece que nos atacaron». Spoiler, nunca ocurrió. Ni barcos enemigos, ni torpedos, ni ataque. Absolutamente nada. El propio capitán del Maddox, John Herrick, lo dijo en tiempo real. «No estoy viendo nada. Creo que todo esto fue un error». Pero ya era demasiado tarde. El engranaje de guerra se había puesto en marcha. Con ese segundo ataque, falso, manipulado, convenientemente interpretado, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, otorgando al presidente Lyndon B. Johnson poderes para intensificar el conflicto sin una declaración formal de guerra. Y vaya si lo intensificó. Bombardeos masivos, tropas por miles. Una guerra que se alargó más de una década, decenas de miles de muertos, todo impulsado por un ataque fantasma. Décadas más tarde, documentos desclasificados confirmaron lo que ya muchos sabían. El segundo ataque fue fabricado como pretexto estratégico para escalar la guerra.
una guerra que muchos consideran una de las más inútiles y traumáticas de la historia de Estados Unidos. En resumen, se inventaron un ataque para justificar una guerra. Y lo peor es que funcionó. 8. El Proyecto Sunshine. Sí, esto pasó. Y sí, el nombre suena como el título más irónico de la historia. Proyecto Sunshine. Porque no hay nada más soleado que profanar cadáveres de bebés sin permiso. Esta historia comienza después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El gobierno de Estados Unidos quería saber cómo afectaba la radiación nuclear al cuerpo humano a largo plazo. Lo cual es lógico, ¿no? Pero en lugar de estudiar voluntarios vivos o con consentimiento, decidieron robar partes de cadáveres, principalmente de bebés y niños pequeños, porque sus cuerpos absorbían más estroncio 90, un subproducto de las explosiones nucleares. Y no pidieron permiso a nadie, ni a madres, ni a hospitales, ni a funerarias. Simplemente tomaban huesos, órganos y tejidos de bebés fallecidos, y los enviaban a laboratorios sin que las familias lo supieran. En muchos casos, los cuerpos eran devueltos incompletos a los padres sin explicación alguna. Todo esto ocurrió durante los años 50, bajo el paraguas de investigaciones nucleares secretas. ¿Y cómo se supo? Décadas después, en los años 90, una periodista australiana descubrió que más de 21 cuerpos de bebés habían sido robados de hospitales de su país y enviados en secreto a Estados Unidos. Después de eso, empezaron a salir más y más casos por todo el mundo. En 1994, el presidente Bill Clinton tuvo que crear un comité especial para investigar los experimentos secretos con radiación en ciudadanos estadounidenses. Y sí, admitieron todo: niños, bebés, mujeres embarazadas, personas con enfermedades terminales. Todos fueron usados en experimentos sin su consentimiento. Así que la próxima vez que alguien diga, el gobierno jamás haría eso, solo recuérdales que alguna vez literalmente robaron cadáveres de bebés para jugar con radiación. Estas han sido algunas de las teorías conspirativas más locas que, contra todo pronóstico, resultaron ser reales. Desde experimentos secretos con LSD, armas químicas mortales camufladas, ataques falsos para justificar guerras, hasta el robo de cadáveres de bebés para probar los horrores de la radiación. Si te parece aterrador, no estás solo. Lo que estos casos nos muestran es que, a veces, la realidad supera con creces la ficción, y que la historia oficial a menudo es solo la punta del iceberg. Así que, la próxima vez que escuches una teoría conspirativa, tal vez sea bueno mirar un poco más allá, preguntar, investigar y no descartarla tan rápido. Porque a veces, solo a veces, esas historias locas tienen más verdad de la que quisiéramos admitir. ¿Crees que el gobierno o las élites aún ocultan secretos que nunca sabremos? ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres que exploremos más conspiraciones que parecían imposibles pero terminaron siendo verdad, suscríbete y dale like para no perderte lo que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, la verdad puede ser más extraña que la ficción, pero también puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.